una cosa que a mí, ¿verdad? Pudiera parecerle a cualquiera persona de a pie, es la cuestión de las decisiones que las pacientes toman y cómo ustedes como Dulan no interfieren en esa decisión. Soy acompañante de abortos, pero obviamente también voy a respetar las decisiones de la persona y para mí lo importante es que esa persona termine decidiendo en lo que ella, ¿verdad?, considere apropiado para Ujú. su vida, sus circunstancias de vida, etcétera. Así que cuando eso pasa, yo me detengo y apoyo a la persona en el proceso de evaluación de decisión. Yo le sirvo de guía en el proceso sin una agenda final. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Caris, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidos a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito de salud sexual y reproductiva. Hoy hablaremos sobre el rol de las dulas de aborto, una figura poco conocida pero esencial en el acompañamiento durante el proceso de un aborto. Las dulas de aborto no solo ofrecen apoyo emocional, sino que también ayudan a entender el proceso y a transitarlo con respeto y empatía. Soy la ginecóloga Yari Vale Moreno y en este episodio cambiamos los roles de Se Vale Preguntar. Nuestra trabajadora social, Joana Caris, también es dula de abortos y hoy vamos a hablar con ella sobre este rol tan importante antes, durante y después de una terminación. ¿Cómo estás, Joana? Estoy bien, estoy contenta, entusiasmada de que cambiemos los roles ¿Verdad? y también de hablar un tema que me apasiona mucho. Así Sí, que sí. definitivamente esto es un tema que muy pocas personas conocen aquí en Puerto Rico y, nada, estamos súper cool de que estés en este rol de ser entrevistada. Pues cuéntanos, ¿qué es una dula de aborto y en qué se diferencia de una dula tradicional? Pues una dula de aborto es una persona que acompaña abortos, ¿verdad? Y yo creo que todos en la vida hemos acompañado en algún proceso a otra persona, desde enfermedad, muerte, embarazo, y no necesariamente tenemos que estar entrenados Claro. o haber recibido un training para eso. Así que posiblemente a ti que me escuchas, ha acompañado y te han acompañado también. Un acompañante de abortos o una dula de aborto es una persona, ya cuando hablamos de entrenamiento, porque también una amiga, una hermana puede acompañar a alguien a abortar, pero somos personas que estamos entrenadas para acompañar en procesos antes, durante y después de experiencias de aborto. El rol de dula es más conocido en su rol tradicional. Las dulas usualmente están más relacionada, o la mayoría de la gente las conoce en su rol de apoyo durante el embarazo, parto y posparto, y pues la diferencia más grande entre la dula tradicional, por decirlo así, es esa, que las dulas tradicionales, pues usualmente o de espectro completo, usualmente se dedican a eso, al acompañamiento durante el parto, embarazo, posparto, aunque también las dulas tradicionales pueden también estar entrenadas em, en el acompañamiento durante la pérdida o el duelo, pero no necesariamente específicamente en el tema de aborto selectivo. Igual pasa con quienes somos dulas de aborto, que podemos estar más que nada entrenada durante acompañamiento en procesos de aborto electivo, pero también las dulas de aborto podemos trabajar en procesos sobre aborto por indicación médica o pérdida en el embarazo, que también pues son abortos, Así que hay básicamente como eso. un merch ahí de esa dula de parto que también puede trabajar esa área y la dula de aborto que también puede trabajar esa área. Sí, y hay dulas que lo son todo a la vez, que son dulas de espectro completo, que trabajan todo lo relacionado al embarazo, parto y posparto, y también aborto. Yo, por ejemplo, soy solamente dula de aborto. Ya.
¿Y cómo se prepara una dula de aborto para acompañar a alguien en este proceso? Bueno, ya si uno lo va a hacer con formalidad, pues, porque también un asunto de asumir responsabilidad, ¿verdad? Pues hay organizaciones o grupos que entrenan a duras de aborto. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un ente grande que entrena dulas de espectro amplio, que es Dura Caribe, pero en Puerto Rico las dulas de aborto se empezaron a entrenar como en el 2015, más o menos, a través de diferentes organizaciones como Taller Salud, la colectiva feminista, luego las mingas de aborto, y son programas de entrenamiento específicos que usualmente suelen durar varios días, que están enfocados en entrenar a una persona, pues, a que sea una dula de aborto. Ya. Desde cosas básicas, desde qué son las dulas, cuál es la historia de las dulas, cuál es la legalidad del aborto, los tipos de aborto, cómo son, clínicamente, aunque, ¿verdad?, ser dula o acompañante de aborto no es lo mismo que proveer servicios de aborto. Es acompañamiento, brindar información, así que se entrena a la acompañante o el acompañante en cómo facilitar medidas de confort, en cómo apoyar emocionalmente, en cómo ayudar a las personas a navegar las barreras de acceso. Así que en Puerto Rico quienes últimos estaban entrenando eran las mingas Ujú. de aborto. Ahora mismo las mingas se disolvieron, pero esperamos que en algún momento, pues, resurjan otros grupos y faciliten el entrenamiento, pero también hay entrenamientos que se pueden tomar a distancia. Sí, definitivamente, ayuda muchísimo. Yo he tenido pacientes que vienen con dulas que realmente están mucho más tranquilas, Ujú. durante el proceso de terminaciones de embarazo, ya sea quirúrgica o con medicamentos, y francamente, pues, brindan ese apoyo que suelen las pacientes pasarla solas durante el aborto. En la mayoría de los casos, sintiéndose bien solitarias en ese navegar y, pues, ustedes hacen esa tarea que es bien fundamental para que la gente no se sienta desamparada y tenga ese apoyo. Ya hablando de la salud mental y emocional, ¿cómo ayuda la dula en ese proceso de aborto? Pues mira, antes de contestarte esa pregunta, también cualquier persona puede ser acompañante, tú no necesitas tener X profesión. Ujú. Por ejemplo, aquí en Sí, Darlington tenemos la bendición de que yo soy dula de aborto y enfermeras también son dulas de aborto. Así que aquí en hay Darlington médicas que son dulas de aborto. también, sí, cualquier persona, de mis compañeras que son dulas de aborto, dietistas, maestras, trabajadoras sociales, abogadas. Y una cosa interesante es que la mayoría de las personas que deciden entrenarse como dulas de aborto fue a raíz de su experiencia de aborto, porque tuvieron su acompañante o porque no tuvieron ninguna y reconocen la importancia del acompañamiento. Pero sí, lo que quería decir es que en Darlington tenemos la ventaja, ¿verdad? Y la cosa buena de que habemos varias dulas de aborto, así que, por ejemplo, se complementan la enfermería con el duleo. Y eso hace una diferencia bien grande, tener una enfermera que no nada más está asistiendo a la médica, sino que también en un momento ya cuando asistió a la médica, deja a la médica haciendo solita sus cosas y va a acompañar a la paciente, eso hace una diferencia, bien grande. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos apoyar emocionalmente? Sí. Pues mira, desde brindar información ya eso tiene un impacto en la salud mental de las personas. Usualmente las personas cuando necesitan un aborto tienen muchas dudas, muchas preocupaciones, muchos mitos, así que tú tener un acompañante que te ayude a navegar ese proceso con información. Yo siempre digo que la información es una herramienta bien grande contra el miedo, Sí, sí, definitivo. te ayuda a sentir más Y tranquila, menos ansiosa. claro, y todas las implicaciones que tiene eso, ¿verdad? Así que definitivo, ¿verdad? Desde la información, ofrecer herramientas, medidas de confort, todo eso tiene un impacto positivo en la salud mental de las pacientes. ¿Qué factores emocionales y físicos suele enfrentar una persona al pasar por un aborto? Pues mira,
pues, de lo que ya hablamos un poquito. La emoción más común suele ser el miedo, y en eso las acompañantes de aborto podemos ayudar un montón. Y luego físicamente, más allá del procedimiento, en las medidas de confort, por ejemplo, una dula de aborto podemos acompañar, a la persona mientras tiene su experiencia de aborto en casa. Así que podemos ayudar a esa persona con las diferentes medidas de confort, que si masajito, implementar compresas calientes, que Caliente. también lo hacemos en la clínica, Sí. apoyar con ejercicios de respiración, y todas esas medidas de confort que quizás a eso, a lo físico que te refieres, pero a Ujú. mí también físicamente se me ocurre cómo yo me voy a mover para llegar a la clínica, ¿verdad? Y tener esa movilidad física a los servicios. Así que las acompañantes, y especialmente cuando están organizadas en colectivo, pues pueden ayudar también a superar diferentes barreras de acceso. Como, Definitivo. ujú, Nosotros sabemos y, ¿verdad? Perdona que definitivamente apoyan también económicamente a las pacientes que así necesitan. ujú, Y eso es importante porque, pues, nada, se han organizado de diferentes maneras de cómo, romper las barreras para poder accesar el servicio. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Que son fundamentales, a veces para que las pacientes se sientan no tan solo emocionalmente apoyadas, pero también económicamente apoyadas. claro, es un trabajo comunitario esencial, y cuando hay cosas que no se están cubriendo por el Estado o Ujú, por, claro. usualmente son las comunidades o las organizaciones comunitarias quienes meten mano con eso, y definitivamente sí. Y cuéntame de los aspectos éticos y profesionales, en esa enseñanza que ustedes tienen, ¿a qué le dan énfasis cuando uno está acompañando como dula de aborto? Por ejemplo, parte del proceso de formarte como dula de aborto es hacer una clarificación de valores, y eso también aplica, por ejemplo, a los proveedores de servicios de aborto, ¿verdad? Uno está para apoyar, no para hacer las cosas más difíciles y mucho menos para pasar juicio sobre las personas. Así que hay veces que aunque nos llamemos pro aborto o pro decisión, hay cosas que nos pueden chocar, por ejemplo, la cantidad de abortos, la edad de la persona que aborte, Ujú. así que hacer, ¿verdad?, todo ese ejercicio de clarificación de valores para no terminar estigmatizando a la persona. Otra cosa bien importante, por ejemplo, cada contexto es diferente. No es lo mismo ser acompañante de aborto en Puerto Rico que ser acompañante de aborto en República Dominicana o en México. Son experiencias radicalmente distintas. Y Claro, en el contexto puertorriqueño, donde agraciadamente por las luchas y la resistencia al aborto continúa siendo legal, pues yo como acompañante, ¿verdad? Me voy a enfocar en apoyar a esa persona a que tenga acceso a servicios legales. ya, En Puerto Rico, yo como acompañante no hago aborto, no doy, consejos sobre cómo hacer un aborto. También para protegerme a mí misma como acompañante, porque en Puerto Rico hacer eso sería ilegal. ujú, correcto, Así que, pues, ¿verdad? En cuanto a eso, pues, proteger a la paciente, no revictimizarla y también hacer el acompañamiento dentro de la ley. claro, claro. ¿Cuál es la experiencia de una dula con respecto a la empatía y al respeto en el contexto del aborto? Pues lo que hablaba ahorita, por eso ahí la importancia de clarificar los valores, Los prejuicios que uno tiene, claro. definitivo, porque si tienes muchos prejuicios, no vas a tratar bien a la paciente, eso se va, ¿verdad? Me imagino que a florecer en las conversaciones que se tienen y definitivamente uno, ¿verdad? Vigilar desde uno adentro, espérate, ¿por qué me choca esta paciente? ¿Por qué, o sea, esta persona? ¿Cuál es la historia que no, como que no me cuadra, no me cuaja? Y definitivamente, pues, estar en un grupo, yo creo que también ayuda Sí, a que uno escoja las pacientes que quiera ayudar, que puede ayudar más favorablemente, ¿no? definitivo, cuando uno está organizado de manera colectiva con otros acompañantes de aborto, pues uno puede, por ejemplo,
hay personas que les resulta más fácil por sus experiencias de vida o por su formación trabajar con personas que necesitan ser acompañadas y que se identifican como personas religiosas, practicantes. Pues, o hay, ¿verdad? O hay personas que quizás la historia de la persona a quien necesita acompañamiento, pues pues les resulta triggering para ella misma y pues Similar, exacto. en Que haya ese pasado por unas situaciones similares y definitivamente que ella pues vuelva a la dula como tal, claro, se afecte en el proceso. sí, así que definitivo estar en colectivo, pues ayuda como a distribuir los casos para también cuidar a la acompañante. Sí, definitivo. Me parece que sí, que es importantísimo el que se autorreconozcan, ¿verdad? Uno internalice o tenga un sentido de introspección de los límites que uno tiene Sí, cuando uno está duleando. definitivo. Y, Joana, una cosa que a mí, ¿verdad? Pudiera parecerle a cualquiera persona de a pie, es la cuestión de las decisiones que las pacientes toman y cómo ustedes como Dulan no interfieren en esa decisión. Sí, otra cosa es que lo mismo pasa aquí en la clínica. Hay veces que llega una persona que necesita acompañamiento y, por ejemplo, esa persona, de momento, cuando tú estás empezando el proceso de acompañamiento, verbaliza o te das cuenta que no está segura aún sobre la decisión de si abortar o no. Ujú, Yo como acompañante, obviamente soy acompañante de abortos, pero obviamente también voy a respetar las decisiones de la persona y para mí lo importante es que esa persona termine decidiendo en lo que ella, ¿verdad?, considere apropiado ujú, para su vida, sus circunstancias de vida, etcétera. Así que cuando eso pasa, yo me detengo y apoyo a la persona en el proceso de evaluación de decisión. Y pues ahí se pueden compartir diferentes herramientas para que la persona de manera autónoma e informada pueda evaluar todas sus opciones y ella misma decidir cuál es la mejor opción para ella. Yo le sirvo de guía en el proceso sin una agenda final. Y aquí pasa igual en la clínica, hay veces que las pacientes correcto, vienen indecisas, este, y pues yo les digo, estas son las opciones que nos provee la ley en Puerto Rico y les comparto herramientas para que evalúen su decisión. Así que, ¿verdad? Vuelvo y repito, aunque yo soy dula de aborto y aunque trabajo en una clínica de aborto, mi meta final no es que la persona aborte, claro, sino claro. que la persona pueda elegir de manera informada cuál es la opción. Sus decisiones finales, Claro. claro que sí. ¿Qué diferencias existen entre un aborto en una clínica y un aborto en casa en términos de apoyo de una doula? Pues mira, en Puerto Rico, como ya saben, hay solamente 4 clínicas. Hay clínicas que tienen políticas internas bien rigurosas en cuanto a permitir acompañantes o no. Y yo, por ejemplo, cuando me entrené como dura en el 2019, si no mal recuerdo, como que no tenía sí, no tenía una respuesta pensábamos que era por SARAF, que SARAF no lo permitía. SARAF es la entidad del Departamento de Salud que regula las clínicas. Pero en realidad eso tiene que ver más con políticas internas de cada clínica. Así es. De las 4 clínicas, yo he tenido la oportunidad de trabajar en 2, en Darlington y otra clínica, y, o sea, y no es porque yo trabaje aquí, pero era Darlington es la clínica que más flexible somos con los acompañamientos, Sí, 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 con unos límites, porque para nosotras, es bien importante, además de la confidencialidad, proteger la seguridad de nuestras pacientes. Pero, por ejemplo, en esta clínica se permiten acompañantes en sala de espera. Hay clínicas que ni siquiera permiten acompañantes en sala de espera. Y en algunas partes dentro de consulta o luego en el área de recuperación. Y cuando son dulas de aborto concretamente, pues depende. Si nosotros aquí en Darlington, cuando son dulas de aborto, o a veces hemos tenido parteras también que están, correcto. fungiendo, que no es lo mismo que ser dula, pero hay parteras que a la misma vez son dulas, porque en Puerto Rico, pues, el tema de la partería es complejo, pero de la regulación, pero eso es otro tema bien grande. Así que hemos tenido a dulas y a parteras.
que acompañan, que es de las pocas figuras que podemos sí permitir pasar en procedimiento, porque sí se permite acompañamiento, por ejemplo, en sonografía, recovery, pero no siempre durante el procedimiento. Así que una de las pocas figuras que podemos ser flexibles. Sí, exacto. Y básicamente, ¿y por qué? Porque han habido veces, ¿verdad?, que el acompañante o la acompañante se vuelve paciente porque no está preparado, ¿verdad?, para primero ver a su ser querido en un estado como de procedimiento que puede tener dolor y entonces eso causa, a veces hasta se desmaya. Sí, vasos vagales. Vasovagales en el acompañante en vez de en la paciente. Así que por esa razón, ¿verdad? Solemos no necesariamente tener a alguien que no ha visto y no está entrenado, y aún así, ¿verdad? La cuestión del el La relación. attachment de la relación emocional hace difícil que uno pueda predecir cómo esa persona que está apoyando pueda reaccionar. Reaccionar, sí. Así Sobre todo cuando son familiares, porque nosotras hemos tenido pacientes que sus compañeros son doctores o enfermeros, pero no es lo mismo que claro, sea tu no es lo paciente mismo, a no es que lo sea mismo. un ser querido. Y pues Pues, por último, ¿cómo puede alguien contactar o elegir una dula de aborto adecuada para sus necesidades? pues mira, en Puerto Rico hay dulas independientes, hay dulas de espectro completo que son dulas de aborto también. Hay organizaciones, por ejemplo, como Caderamen, que tienen servicios de dulas comunitarias, y luego hay organizaciones o colectivos de acompañantes. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo la Minga fue disuelta y se está creando un nuevo colectivo que se llama Compás de Aborto, que pronto por las redes sociales sabrán de Compás de Aborto, y va a ser un colectivo organizado de acompañantes de aborto. Así que usualmente, pues, se contactan a través de las redes. Usualmente las duras de abortos no cobramos Eso es nada. lo que te iba a preguntar ahora mismo. Ujú. Eso es bien importante porque yo, a diferencia yo creo que el servicio De espectro de completo escleto de completo puede cobrar, ¿verdad? Por ese servicio. igual también en Puerto Rico no es común que las duras de aborto cobren, pero en otros lugares en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Incluso hay clínicas de aborto que tienen como parte de su plantilla de staff a dulas. Exacto. Em Aquí en Puerto Rico, pues, sigue siendo un trabajo gestionado de manera voluntaria y comunitaria. No hemos llegado al mundo ideal donde podamos cobrar por esto, pero sí, también es para hacer el acompañamiento accesible, así que usualmente, ¿verdad? No cobramos nada. Así que si necesita una dula, pronto sabrán de Compás de Abortos, pero nos pueden escribir a Darlington Medical y entonces podemos ayudarle en ese proceso de identificar a alguien. Sí, exactamente. Hay duleos que se dan remotos, ¿verdad? Sí, no necesariamente hay dulas que acompañan físicamente a la clínica, hay dulas que van a casa a acompañar a personas durante sus procesos de aborto con medicamentos, pero hay dulas que igual tiene que ver mucho con las necesidades de la persona, que como que todo el acompañamiento se puede hacer a distancia, por Sí, teléfono, pero lo mensajes. digo también por las pacientes o las personas que están fuera del área metro, y si no tienen, ¿verdad? Una dula que viva cerca, Claro. se puedan también nutrir de esa información Y que brindan. mucho del duleo se hace así, ¿verdad? Que quizás tú no conoces físicamente a tu dula, pero estuviste un montón en contacto por mensaje de texto, teléfono, videollamada, porque hay veces que las personas también lo que necesitan es como que tener alguien con quien hablar o poder escribirle, y pues eso. Para sentirse más seguras. Claro. Esperamos que este episodio haya puesto en evidencia el valioso rol de las dulas de aborto y la importancia del apoyo emocional y físico en estos momentos. Si tienes preguntas sobre este tema, recuerda que nos puedes escribir en Instagram a Darlington Medical. Gracias por escucharnos. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud.
Se Vale Preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.